Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia de la asignatura Poblamiento, Migraciones y Multiculturalismo. En esta ocasión vamos a analizar la unidad número 1 titulada Desplazamientos humanos en la prehistoria y en la antigüedad. Bien, les voy a compartir pantalla. Listo. En esta unidad van a tener que realizar 9 actividades. La actividad número 1 se titula Cuestionario Diagnóstico. Aquí tienen que responder el cuestionario que viene con base en las migraciones de la antigüedad. Entonces, dependiendo de cómo ingresen de forma aleatoria, la plataforma les va a generar diferentes preguntas de opción múltiple. La actividad número 2 se titula Orientación en un mapa. Aquí, con un mapa que va a aparecerles de cualquier estado de la República, deben de localizar los puntos cardinales que se les indiquen en un cuestionario, por ejemplo, el norte, el sur, el este, etc. La actividad número 3 se titula Migraciones en la prehistoria. Aquí tienen que explicar las causas y formas de migrar de los cromañones. Además deben de ilustrar su trabajo con un collage o un dibujo. Es decir, si vamos a las causas, hay que recordar que los cromañones se desplazaron de África, Europa, Asia y llegaron a América. Lo que los orilló a moverse o emigrar fueron los cambios climáticos, es decir, las glaciaciones y por ende la búsqueda de alimento porque se dedicaban a la caza y a la recolección de plantas. Con lo que respecta a las formas de migrar, los cromañones son nómadas porque se están moviendo de un lugar a otro, se organizan de clanes a tribus. Recuerden que los clanes son grupos con una descendencia sanguínea y las tribus es cuando ya hay grupos externos dentro de los cromañones. Se dedican a la caza en grupo masculino y en el caso de las mujeres y los niños se dedican a recolectar plantas, además de que utilizan el fuego. Dentro de las formas de migrar, pues también tenemos la organización que tienen para la caza. La actividad número 4 es un foro sobre colonizadores de Cirene. Es decir, esta colonia que está en el norte de África o al sur de la antigua Grecia fue muy importante. A partir de esta colonia tienen que responder 3 preguntas. ¿Qué opinan sobre las condiciones que se imponían a los colonos griegos? Recuerden que se les daba a veces ciudadanía por viajar a la fundación de nuevas colonias. Si el beneficio de la colonización era para toda una sociedad o solo beneficiaba a los griegos, ¿valía la pena el sacrificio de unos cuantos? ¿El fin justifica los medios? Entonces tienen que reflexionar sobre esto y responder en el foro brevemente. La actividad número 5, titulada La colonización griega, aquí tienen que elaborar una presentación en PowerPoint o pueden hacer una infografía. Y lo van a hacer primero sobre las causas de la colonización griega. Recuerden que la principal causa es económica, porque buscaron establecer alianzas, tanto comerciales como bélicas, para proteger las ciudades griegas importantes y así evitar invasiones. Por lo tanto, las colonias debían de cumplir con cierto protocolo, por ejemplo, fácil acceso al mar, fácil para defender, tener recursos naturales y agua permanente. Entonces, son algunas de las causas por las cuales los griegos van a buscar expandirse territorialmente. Los territorios colonizados pues van a explotar básicamente sus materias primas. En este mapa se ve muy ilustrativo. Por ejemplo, en la parte de abajo está Cirene,
que lo que aportaba era por una parte aceite y por la otra esclavos, que eran muy importantes para la sociedad griega. ¿Okay? Y así sucesivamente había territorios que aportaban cereal, sobre todo todos los que están en la costa del mar Mediterráneo europeo, algunos otros, el algodón, más cargado hacia lo que es la parte de Asia, entre otras cuestiones, ¿no? También las condiciones impuestas a los colonos, pues bueno, por un lado tenían que mantener la religión griega, que son el panteón de los dioses, Zeus, Atenea, etcétera. Además, las instituciones griegas prevalecen, hay intercambio comercial obligatorio y los colonos recibían la ciudadanía, es decir, derechos y una parcela para cultivar. Bien. La actividad número 6 es otro foro sobre la cultura latina. Aquí tienen que reflexionar sobre a qué sociedades se consideran pueblos latinos. Recuerden que los latinos, el nombre lo dice, hablan la lengua que es el latín. Por lo tanto, tienen una cultura latina y los que no comparten estos elementos se les llamaba pueblos bárbaros. ¿Qué elementos culturales identifican estos pueblos? Bueno, eso ahí lo tienen que investigar. Y encuentras rasgos de la cultura latina en tu localidad. Tienen que ver si se ha mantenido esta cultura hasta el día de hoy. Actividad 7, Museo Virtual 1. Aquí deben de elegir un tema, es decir, la plataforma les va a dar 3 opciones. Una sobre el arte prehistórico, luego sobre el arte griego y tercero, una obra romana. Por lo regular es una pintura rupestre, una cerámica griega y una escultura romana, pero puede variar el tipo de obra. Ustedes tienen que elegir una. Y con base a esta obra, van a descargar este archivo que viene en la plataforma y lo van a complementar. Por ejemplo, si eligen la de la pintura rupestre, pues tienen que poner en qué época se elaboró, si tiene autor o es anónimo, el lugar, etcétera. Además de las impresiones estéticas que les produce y hablar un poco del contexto en el que se pudo haber realizado esta obra. La actividad número 8 se titula Patrimonio Cultural. Aquí deben de elaborar un collage sobre el patrimonio cultural material e intangible, es decir, el patrimonio cultural se refiere a lo que ustedes pueden ver y tocar, como la arquitectura, la cerámica, etcétera. Entonces, dependiendo de su localidad, ustedes van a seleccionar algunas imágenes y van a hacer este collage. Y le van a agregar también la cultura intangible, es decir, lo que no se ve, pero sabemos que existe. Por ejemplo, la música tradicional, los bailables, las costumbres que hay en los pueblos, la filosofía sobre el Día de Muertos, etc. Entonces, con esos 2 elementos van a armar un collage. Luego, van a explicar brevemente su collage y van a hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la conservación del patrimonio cultural, es decir, de lo que acaban de investigar, reflexionen y pongan por qué es importante conservarlo o que se mantenga. Y finalmente deben de responder una pregunta, si has realizado alguna acción para cuidar el patrimonio cultural, tanto material como intangible. Por último, la actividad 9 se titula Migraciones en la prehistoria y antigüedad. Aquí deben de elaborar un mapa mental sobre 3 temas. Aquí les puse 3 tipos de mapas mentales. La idea del mapa mental es partir de un centro, o sea, de un tema, sacar subtemas, utilizar colores y colocar conceptos e imágenes, si ustedes gustan. Este es el reto del mapa mental. Deben de hablar, como es el cierre de la unidad, tenemos que reflexionar los temas que se vieron, que fue la migración en la prehistoria, la migración en el periodo griego y la migración entre los romanos. Entonces,
como aquí lo dice, van a hacer este mapa mental y entonces van a hablar primero sobre la prehistoria, es decir, tienen que hablar de las diferencias entre las migraciones que se dieron de los neandertales y cromañones. Por ejemplo, recuerden que los neandertales habitaron básicamente Europa y algunos se movieron hacia el Medio Oriente y parte de Asia. Con lo que respecta a los cromañones, sí se movieron a toda Asia, Oceanía, y son los que pasan por el estrecho de Bering hacia América. Algunas diferencias serían que los neandertales son cazadores, los cromañones son cazadores-recolectores, los neandertales sabían conservar la carne, al igual que los cromañón. Ambos viven en cuevas, pero los cromañones también solían armar campamentos con materiales como la madera. Los neandertal enterraban a sus muertos. Eso les llamaba mucho la atención a los cromañón cuando algunos grupos lograron coexistir en algún momento. Además, los neandertal se mueven solo en clanes, es decir, grupos sanguíneos. Y en el caso de los cromañón había clanes, pero también tribus, es decir, que se aumenta la población con personas externas que no tienen el lazo sanguíneo. Y además se movían en grupos pequeños. Después Grecia, los motivos de la expansión, ya lo comentamos anteriormente, son económicos, hacer alianzas, por eso le interesa tener nuevos dominios, y a los colonos les impone condiciones, sobre todo comerciales, que tienen que ver con los productos que no hay en Grecia, y dentro de las consecuencias culturales, pues hubo intercambio de creencias, de filosofía. Por ejemplo, los que iban a la parte de Egipto, pues se llevaban los papiros, que era el papel. En cambio, en Grecia está el pergamino, entonces hay intercambio de materiales para la escritura, entre otros elementos. Finalmente, Roma, pues tiene intereses también económicos en su expansión, porque quiere imponer un pago de impuestos, quiere mantener un control del mercado de esclavos y además se da un multiculturalismo, es decir, un intercambio de, por ejemplo, cuando invaden Grecia, adoptan sus dioses y solo les cambian los nombres. Por ejemplo, en el caso de los griegos, sería Poseidón y entre los romanos, Neptuno, por ejemplo, ¿no? Zeus entre los griegos, Júpiter entre los romanos, etc. Gracias por su participación y los veo la siguiente semana.